¿Qué es un enlace iónico? Un enlace iónico o electrocovalente consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones. Bueno, ¿qué son los iones? Un ion es una partícula cargada eléctricamente, puede ser un átomo, una molécula que perdió o ganó electrones, es decir, no es neutro. Este tipo de enlaces se puede manifestar generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, en los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos, entre paréntesis, menos electronegativos, hacia los no metálicos más electronegativos. ¿Cómo se forman? Para que se forme un enlace iónico es necesario que la diferencia de electronegatividad, entre paréntesis, la capacidad de un átomo de atraer electrones de otro átomo cuando se combina en un enlace químico, entre ambos tipos de átomos sea mayor o igual que 1.7 en la escala de Pauling, utilizada para clasificar los átomos según sus valores de electronegatividad. Si bien el enlace iónico se suele distinguir del covalente, que entre paréntesis consiste en compartir pares electrónicos de la capa externa de valencia o de valencia de ambos átomos, que en realidad no existe un enlace iónico puro, sino que este modelo consiste en una exageración del enlace covalente, útil para el estudio del comportamiento atómico en estos casos. Siempre existe algún margen de covalencia en estas uniones. Para que se forme un enlace iónico se deben cumplir los siguientes requisitos. Transferencia de electrones. Un átomo debe perder electrones y otro ganarlos, lo que genera iones con carga positiva, que son los cationes, y iones con carga negativa, que son los aniones. Diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad entre un átomo debe ser mayor o igual a 1.7. El átomo más electronegativo atrae con fuerza a los electrones del átomo menos electronegativo. Combinación de metales y no metales. Un enlace iónico suele formarse entre metales y no metales, tales como el sodio, que es un metal, el cloruro, que es un no metal, y juntos forman una combinación llamada cloruro de sodio. Aplicaciones y limitaciones de la regla del octeto. La regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Estos elementos solo tienen subniveles 2s, 2p, los cuales pueden contener un total de 8 electrones. Cuando un átomo de uno de esos elementos forma un compuesto covalente, pueden obtener la configuración electrónica de gas noble, al compartir electrones con otros mismos átomos del mismo compuesto. Limitaciones de las reglas del octeto para la fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis normalmente no se escribe, esas reglas no se escriben para compuestos que contienen metales de transición D y F, los cuales son también metales de transición D y F, utilizan enlaces orbitales S y P. Una de las principales limitaciones de la regla del octeto sería la mayoría de los compuestos covalentes del berilio, debido a que el berilio contiene solo 2 electrones en la capa de valencia. Habitualmente forman solo 2 enlaces covalentes en enlace con otros 2 átomos, por como el número necesario para berilio en la etapa 2. En la etapa 5 y 6 se usan solo 2 pares de electrones para el berilio. Los compuestos o iones que contienen un número impar de electrones, ejemplos, con 11 electrones en la capa de valencia y NO2 con 17 electrones en la capa de valencia. Otra sería compuestos o iones en los que el elemento central necesita más valencia para mantener todos los electrones disponibles. Cuando uno de estos, con esto se añaden las reglas extra a las etapas 4 y 6. Eso sería lo principal de las limitaciones y cómo aplicar la regla del octeto. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los compuestos iónicos. Cuando hablamos de las propiedades de los compuestos químicos, generalmente nos referimos a algunas como su estado de agregación a temperatura ambiente y por tanto su punto de fusión y ebullición, la conductividad eléctrica, la solubilidad en compuestos polares o apolares y la dureza. Y bueno, en general existen esta serie de propiedades que se pueden predecir a partir de la dureza del enlace químico que mantiene unidos a estos compuestos. En el caso de los compuestos iónicos, sabemos que estos están formados por iones, cationes y aniones que se atraen electrostáticamente entre sí. Bueno, la atracción electrostática es un enlace de tipo no direccional y además es bastante fuerte, por lo que va a ser difícil al momento de separar los aniones de los cationes en estos compuestos. Y también hay que recordar que la estabilidad de los compuestos iónicos depende de un parámetro llamado energía reticular, que en cuanto más estable sea el compuesto iónico, mayor será esta energía. Bueno, el primer
La primera propiedad de los compuestos iónicos es que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque están unidos por varios enlaces, por unos enlaces fuertes electrostáticos. Entonces, para poder romperlos, vamos a tener que dar una gran cantidad de energía y por tanto una gran temperatura para que dejen de ser así, es decir, para fundirlos y para poder evaporarlos, lo cual significa que los compuestos iónicos tienen elevados puntos de fusión y elevados puntos de ebullición. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un punto de fusión en torno a los 800 grados Celsius y el punto de ebullición es en torno a los 1460 grados Celsius. Como podemos ver, necesitamos dar temperaturas muy altas para que los cationes y aniones se puedan separar. Del mismo modo sucede con la dureza, que también depende de la fuerza en este enlace químico. En general son compuestos de elevada dureza que serán rayados solo por compuestos de dureza mayor, pero que a pesar de ser duros, hay que decir que tienen gran fragilidad, o sea, que dentro de sus propiedades es que son duros y son frágiles. ¿Qué significa que sean frágiles? Bueno, pues que son sensibles a los impactos. Estos compuestos son duros, pero en un momento dado, en un impacto, pueden resbalar las capas y enfrentarse los iones de cargas opuestas y por repulsión pues se rompen. Bueno, por otra parte podemos ver otras dos propiedades más, que son la solubilidad y la conductividad eléctrica. Bueno, en la solubilidad, ¿qué supone que sea soluble o no sea soluble un compuesto? Pero por otra parte podemos ver otras dos propiedades de los compuestos iónicos, que son la solubilidad y la conductividad eléctrica. Bueno, la solubilidad también depende, como los puntos de fusión y los puntos de ebullición, de la dureza del enlace y la energía reticular. ¿Qué supone que sea soluble o no sea soluble un compuesto? Bueno, pues al introducirlos en el disolvente, produzca una fuerza que sea capaz de separar los iones. Esto sucede con los disolventes polares, por lo que los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, como por ejemplo el agua. ¿Por qué el agua? Bueno, el agua, por diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, tenemos una molécula angular. Entonces, por diferencia de la electronegatividad, el oxígeno tiene una densidad de carga negativa y los hidrógenos una de carga positiva. Por tanto, esto hace que sea una molécula tipo dipolo, con una zona de carga negativa y una zona de carga positiva. Y entonces esta polaridad permite atraer por el lado correspondiente a cada uno de los iones. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Aquí tenemos un catión de sodio, que sería positivo. Luego un anión de cloruro. Luego otro de cloruro. Luego otro de sodio, y ahí se ve que se crea una red. Entonces, una molécula de agua puede venir por aquí en las zonas positivas y atraer electrostáticamente este cloruro. Va a llegar por el lado positivo Entonces las moléculas de aguas pueden ser suficientemente fuertes como para poder arrancar ese cloruro de la red y así sucesivamente con los demás. Puede venir la molécula de agua en dirección negativa, positiva, hasta arrancar todos los compuestos
entonces los aniones y los cationes de ese compuesto. Bueno, la última propiedad a considerar es la conductividad eléctrica. Bueno, las redes iónicas sólidas son totalmente incapaces de conducir las corrientes eléctricas. ¿Por qué? Porque los iones se mantienen en posiciones fijas, no tienen movilidad posible, por lo que sin movilidad eléctrica no pueden transportar la electricidad. Entonces, sin embargo, cuando nosotros tenemos los sólidos fundidos o disueltos en agua, ya sí que tienen movilidad, por lo que ya no están en una posición fija, por lo que ya pueden transportar las corrientes eléctricas. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos nuestro compuesto iónico en estado fundido o en estado disuelto, estos sí van a poder ser capaces de transportar la electricidad. Bueno, como ya vimos, los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, pero son insolubles en disolventes apolares. Como ya había mencionado anteriormente, la solubilidad también depende de la energía reticular. Esto significa que entre más elevada sea la energía reticular, los iones y los cationes estarán unidos más fuertemente. Entonces, puesto que el agua para disolver este compuesto debe arrancar los iones de la red, cuanto más fuertemente sea la energía reticular, el agua tendría que hacer más fuerza para poder arrancarlos. Entonces, por este motivo, cuanto mayor es la energía reticular, literalmente es más complicado de disolver el compuesto. Formación de iones. La formación de iones se da cuando un átomo o molécula se gana o pierde electrones. A este suceso se le denomina ionización. Los iones pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de si el átomo gana o pierde electrones. Cuando los átomos pierden o ganan electrones para cumplir la regla del octeto y tener capas de electrones de valencia externas completas. Cuando pierden electrones, se cargan positivamente y a estas cargas positivas se les llaman cationes, pero cuando los electrones se cargan negativamente son llamados aniones. Esto se forman cuando un metal pierde electrones y los no metales ganan esos electrones. La atracción electroestática entre positivos y negativos atrae las partículas entre sí y crea un compuesto iónico. Un claro ejemplo de esto es el cloruro de sodio. ¿Qué es la ionización? Porque ya lo hablamos, y dice que es el fenómeno físico o químico mediante el cual se generan iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o deficiencia de electrones de acuerdo a un átomo o molécula neutra. Uno de los modelos atómicos que nos puede explicar un poco más sobre la formación de iones es el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson explica el mecanismo por el que se forman iones, ya que un ion es un átomo no neutro, es decir, con carga eléctrica. Cuando un átomo gana electrones, queda con un exceso de carga negativa, por lo que constituye un anión.